junto a mi grupo de trabajo, vamos a exponerles un poco sobre la física en la ingeniería civil. Mi grupo está conformado por Carlos Torrente, Johan García y quien les habla, Cristian Mateo Rodríguez. Isaac Newton fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los Philosophiae Naturalis, principalmente matemáticas, más conocido como los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Física mecánica. La física mecánica es una de las ciencias en la cual es indispensable realizar mediciones para comprender de una manera más adecuada el fenómeno físico que se presenta. Las leyes de Newton. Las tres leyes de Newton son tres principios que sirven para descubrir el movimiento de los cuerpos basados en un sistema de referencias inerciales. Las tres leyes de Newton son la primera ley de ley de la inercia, segunda ley o ley fundamental de la dinámica, tercera ley o principios de acción y reacción. Estas leyes que relacionan la fuerza, la velocidad y el movimiento de los cuerpos son la base de la mecánica clásica y la física, que fueron postuladas en 1687. La ley de Hooke. En el siglo XVII, al estudiar los resortes de electricidad, el físico Robert Hooke observó que para muchos materiales la curva del esfuerzo versus la deformación tienen una región lineal dentro de ciertos límites. La fuerza requerida para estirar un objeto elástico, como un resorte de metal, es directamente proporcional a la extensión del resorte. A esto se le conoce como ley de Hooke. En física se llama vector un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Y aquí resaltando, estos métodos son importantes para la aplicación y utilización de conocimientos para la solución de problemas de la vida cotidiana y de tipo profesional, identificando cualquier tipo de vectores, hallando las fuerzas resultantes de cualquier soporte que produzca tensión en estructuras metálicas, en obras civiles. Vamos para la descripción del problema. En Anapoima, Cundinamarca, vereda de las Mercedes. En este lugar está ubicada una obra totalmente avanzada, pero todavía no se ha terminado completamente. El propietario ha tomado la decisión de contratarnos para realizar algunos terminados. Entre ellos se encuentra la instalación de unas guayas para soporte de una pérgola de hierro metálica ubicado en el parqueadero de la casa. Sin embargo, nos preguntan qué fuerza va a soportar las guayas y cuál es la guaya con mayor fuerza y resistencia. Muy buenas. Yo les voy a hablar de los efectos de las fuerzas y la ley de Hooke. Bueno, las fuerzas las podemos representar como vectores. ¿Por qué podemos decir esto? ¿Por qué podemos asegurar que la podemos representar gráficamente como un vector? Bueno, porque como vemos en la gráfica tiene una dirección, tiene un ángulo. Igual que los vectores podemos decir que tienen una magnitud, una orientación. Esta orientación tiene dirección y tiene un sentido. Es decir, pueden ir
hacia una dirección, hacia arriba o hacia abajo. Acá estamos viendo un muelle o un resorte. Está colgado sobre una placa, está empotrado. A este le aplicamos una fuerza, adicionándole una masa. Vemos que hay una interacción. Esta interacción provoca unos cambios, dos tipos de cambios en los estados y en su forma. En la forma tiene una deformación y en su estado pasa de estado de reposo a movimiento. Vemos también pues que actúan en un principio las fuerzas son iguales a cero. Bueno, entonces vemos una deformación plástica y una deformación elástica. Para efectos de este problema vamos a hablar de la deformación elástica. Como dice mi compañero, pues tenemos una pérgola. Si vemos la pérgola en un alzado, vemos pues que la pérgola tiene un voladizo, si podemos decirle un voladizo, un tubo que conecta en su punta, y en este está colgando una masa. Puede ser una matera, una decoración o un objeto que no puede estar en el suelo. Entonces cuando le agregamos, este es un cable, ¿no? Este cable, pero para el ejercicio lo vamos a usar como muelle. Pues porque tiene propiedades elásticas. El cable, pues cuando dejamos de aplicarle cierta fuerza, entonces vuelve a su forma original como un elástico. Entonces vemos acá que hay una magnitud que aparece cuando aplicamos una longitud que podemos llamarla la deformación. Entonces vemos que esta altura podemos llamarla, vemos que no es la totalidad de lo que se estiró, sino la longitud inicial menos, no, la longitud final menos la longitud inicial. Entonces podemos decir que la fuerza es directamente proporcional a la deformación y de ahí sale una constante, la constante elástica. Entonces podemos asegurar que la fuerza es igual a la constante elástica por la deformación. A su vez podemos decir también que la fuerza es igual a la constante elástica por la longitud final menos la longitud inicial. Bueno, vamos a graficar la función fuerza, que es igual a la constante elástica por la deformación. Entonces tenemos en X la fuerza en newtons y en X, en Y la fuerza en newtons y en X la distancia. Entonces vemos que cuando colocamos F1 es una distancia, cuando es una fuerza 2 otra distancia. Esto podemos ver que la tangente es la misma pendiente y la pendiente es la misma constante. Bueno, luego de esta introducción, de esta explicación, entonces tenemos dos ejercicios pequeños. Entonces tenemos que cuando le aplicamos una fuerza a esta pérgola, al muelle, le aplicamos una fuerza de 60 newtons y se estira 18 centímetros, entonces cambiamos el resultado de 18 y lo damos en metros, sería 0,18 metros. Entonces tenemos que la constante elástica es igual a la fuerza sobre la deformación, que esto sería 60 newtons sobre 0,18, que sería la deformación, dándonos 333,3 newtons sobre metros cuadrados. También podemos decir que la fuerza es igual a la constante elástica por la deformación, o que la constante elástica es igual a la fuerza sobre la deformación.
Bueno, y ya para acabar, entonces tenemos que deseamos calcular cuál es la fuerza que necesitamos calcular a a un muelle con una constante elástica de 300 newtons. En un principio, pues se deforma 50 centímetros. Entonces, ¿qué fuerza debemos aplicarle para que se deforme 60 centímetros? Entonces, para hallar este valor, entonces restamos el 60 al 50 dándonos 10 centímetros. Buenas Cambiamos este noches. 10 A centímetros continuación a metros. conoceremos los valores Y de por la último fuerza en usamos cada guaya la en newton, ¿sí? ecuación, Como vemos acá en la gráfica, tenemos la una constante pérgola de una de que obra la civil, fuerza es igual a ¿sí? Que va 300 por soportada por 0,1 unas guayas, dándonos un 30 ¿sí? newtons. Vemos acá la armella que va instalada a la pared, a un soporte en muro, y descuelgan tres guayas con una fuerza diferente, ¿sí? Entonces, vamos a hallar cuál es la fuerza mayor, cuál es la guaya que ejerce mejor fuerza, mayor fuerza, y para eso vamos a proceder a realizar un procedimiento para calcular esa fuerza, ¿sí? Entonces, como vemos acá en la pantalla, la fuerza uno tiene 450 newton, la guaya 2 tiene 300 newtons y la guaya 3 tiene 600 newtons, ¿sí? Entonces, vamos a hallar la fuerza uno en, en la fuerza uno. Vamos a hallar la fuerza en X primero y después en la fuerza uno vamos a hallar Y, ¿sí? Entonces, cuando llamo la fuerza uno en X, ¿sí? Es igual a menos 450 newton por coseno de 45 da un total de menos 318,19, ¿sí? En la fuerza número uno en Y es igual a menos 450 newton por seno de 45 da igual menos 318,19, ¿sí? Entonces vamos a hallar la fuerza 2 en X. Es igual a 300 newton por coseno de 90 es igual a 0. Y en la fuerza en Y es igual a menos 300 por seno de 90 es igual a menos 300, ¿sí? En la fuerza en, en X, en la fuerza 3 es igual menos 600 newton por coseno de 45 igual 424,26 y en la fuerza en Y es menos 600 newton por seno de 45 da igual a menos 424,26, ¿sí? Ya calculando este promedio, entonces nos dirigimos a sacar la sumatoria en X y la sumatoria en Y, ¿sí? Entonces hay que sumar estos valores de X en la fuerza uno, la fuerza 2 y la fuerza 3 solo en la X. Y después de que la saquemos, después despejamos la fuerza en Y, sumándola, ¿sí? Como vemos acá, sumatoria en X es igual a menos 318,19 más 424,26 da igual a 106,07. Y en la sumatoria en Y es igual a menos 318,19 menos 300 menos 424,26 da igual a menos 1042, ¿sí? Seguimos para calcular la magnitud, ¿sí? Entonces, la ecuación es raíz cuadrada sumatoria en X al cuadrado más sumatoria en Y al cuadrado. Entonces, los valores el resultado que me dio en X lo sustituimos y lo ponemos en X al cuadrado más la sumatoria en Y al cuadrado, que da un resultado de 106,07.
en esta gráfica nos damos cuenta que la fuerza que más hace, la fuerza mayor de esa pérgola, va en sentido del, de la guaya de 600 newtons, ¿sí? Acá graficamos y ponemos en la fuerza Y, en la fuerza Y, ¿sí? Que es negativo, acá la sumatoria en Y, da este resultado, lo trasladamos y lo ponemos acá, y la fuerza en X, que es 106,07, la graficamos en el sentido de la X, ¿sí? Entonces, ese es el sentido y la fuerza que ejerce esa pérgola, ¿sí? Entonces, para calcular el ángulo, es tangente menos 1 es igual a sumatoria en Y dividido en sumatoria en X, y nos da 89 grados de esa guaya, para así saber cuánta fuerza va a ejercer cada guaya y cuál es la fuerza mayor de una guaya, sea en una pérgola, sea en otras estructuras, ¿sí? Entonces ya podemos dirigirnos al cliente, que podemos calcular esas fuerzas y no tener margen de error. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, para concluir podemos decir que los conocimientos de la física son importantísimos porque sin ellos no habría ninguna ingeniería. La física ha generado conocimientos en mecánica, en termodinámica, en acústica, en electromagnetismo, todos tipos de estudio que nos ayudan para el desarrollo y la construcción como ingenieros civiles. En estos dos casos nos dimos cuenta que la física mecánica estudia el movimiento de los objetos sometidos a la acción de las fuerzas, y nosotros en este campo, en la construcción, nos sirve para el desarrollo de cualquier estructura de una manera segura. Muchas gracias.